Muchas personas que reconocen la Biblia como la palabra inspirada de Dios pueden identificar con precisión los tiempos que vivimos. Al mirar las crudas realidades de hoy desde el lente bíblico, vemos la aceleración del cumplimiento de muchas de las profecías que parecían lejanas en el futuro. Un cuestionamiento necesario en estos días es cómo hacer ante la catalización de ese proceso, cómo responder a los hechos de hoy desde una perspectiva bíblica y espiritual. Mire conmigo el mensaje de un profeta del Antiguo Testamento, que a pesar de los siglos nos habla al corazón hoy. Hola, bienvenidos. Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Por eso agradezco si me hace saber si este mensaje les de bendición para usted. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. Él vivió una época conflictiva, convulsa, inestable, peligrosa. Cada rey viene con sus propias inclinaciones políticas. Uno hace un pacto de paz con Babilonia y el que sigue lo hace con Egipto en contra de Babilonia. Pero dentro del pueblo de Dios, la realidad es catastrófica, deplorable. La violencia se impone, los pecados e injusticias sociales pululan, la maldad gobierna, el impío asedia y se impone al justo, la justicia es pervertida, la tuercen para favorecer a quien en realidad no tiene la razón y para colmo de males. Parece como si Dios no respondiera a las oraciones. El mensaje del profeta Habacuc cabe exactamente en nuestras circunstancias presentes. Pero si miramos con atención, hay tres principios fundamentales de los que podemos beber hoy. Número 1. La fe no es un monasterio que levanta muros de separación de la realidad. Es una barricada, un muro, una muralla desde donde podemos observar la realidad con un mensaje de Dios para ella. Si usted observa el primer capítulo del profeta Habacuc, usted verá que desde la fe el profeta mira la realidad, pero reconoce la naturaleza de Dios y se da cuenta que algo no está bien y de allí emanan sus preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, para lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es un profeta distinto. Los demás van al pueblo con un mensaje de parte de Dios, y él viene a Dios con sus preguntas. La fe ha de ser lo suficientemente sólida como para ver las noticias de hoy con mucho más que un gesto de asombro. El profeta ha orado al respecto, ha intercedido ante Dios, ha clamado con intensidad y persistencia. Ante el aparente silencio divino, Habacuc pregunta a Dios. Su fe no es solo fuerte para mirar la realidad y saber que los propósitos de Dios no están siendo expresados en la vida práctica, en el entorno cotidiano. Su fe es suficiente para hacer preguntas sin temor y buscar respuestas. Número 2. La búsqueda de esas respuestas nos deben llevar a Dios. El segundo principio que observamos es ese. Si no es Dios el origen de nuestras respuestas, entonces seremos confundidos como muchos. En el capítulo 2 nos habla de la posición del profeta al respecto. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí es donde han sucumbido muchos valientes. No hay terreno sólido fuera de Dios y su palabra. Todo lo demás es lodo. Puede ser lodo filosófico, pero es lodo en fin. Interpretar la realidad desde la realidad misma o desde los enredados criterios humanos es el peor modo de perderse. Cuando Dios le contesta al profeta que usará a los babilonios como un azote suyo sobre Judá, el profeta cuestiona desde la naturaleza de Dios y cómo Dios puede usar a los caldeos que son tan o más injustos e idólatras que los israelitas y atribuirán la victoria a sus dioses.
En ese capítulo 2, en la respuesta divina, Dios le asegura que a aquellos también le llegará su día, pero allí está aquella expresión que Pablo usó en la exposición más amplia y sistemática de su pensamiento, la carta a los Romanos, y que Dios usó como una semilla para la reforma protestante del siglo XVI. Mas el justo por su fe vivirá. Escúcheme, aunque usted no lo vea hoy y aunque demore su cumplimiento, sepa que la verdad de Dios expresada en su palabra se cumplirá. El tercer principio emana del anterior y son las implicaciones de entender cómo los propósitos de Dios determinarán la realidad futura. Se demanda alinearnos con Dios, ser parte de su mover en este mundo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Alinearse con Dios no es solo entender para dónde van las cosas o hallarle sentido a lo que ocurre hoy. Es asumirlo como la verdad dominante. Aquí ese avivar de la obra se refiere a los juicios que están determinados por Dios. El profeta parece decirle a Dios: es temible lo que va a ocurrir, pero hazlo, que de esa manera se vea tu mano contra la injusticia y la iniquidad, como hiciste en el pasado. Hazlo hoy. Hay muchas coincidencias entre la realidad de los tiempos de Habacuc y la nuestra. Quizás no sea una simple coincidencia y Dios desee hablarnos hoy por la experiencia y pluma del profeta. Nuestras circunstancias no son mejores que en aquel entonces. Ante la crisis mundial presente, sea poseído por una fe sólida, tan sólida que no tema hacer preguntas, pero cuide de buscar su respuesta en Dios. Afirme su pie sobre la fortaleza. Vaya a Dios, derrame su corazón ante su presencia. Cuando Dios le haya hablado, únase a su mover, viva conforme a esa verdad determinante. Hay una crisis general en el mundo, en la sociedad. Todo el mundo reclama sus derechos. Se suman a ello las propias batallas personales y familiares que enfrentamos para completar las propias dificultades de la iglesia. Pérdida de identidad, controversias, apatía, frialdad, divisiones, falta de compromiso y de conocimiento bíblico y una creciente apostasía que parece reinar. Recuerda el mensaje del profeta Habacuc, cómo Dios nos habla por él al corazón. Hoy, soberano Dios, traiga fortaleza y paz al corazón de mis hermanos y mis hermanas. En medio de estos tiempos, ayúdenos a entender su verdad y a servirle con amor hasta nuestro último día. A los que viven en conflictos y luchas, fortalezca su fe. Se lo pido por Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén.